recibe, bueno, a Santa Rosa nuevamente, en este caso un grupo muy importante de gente, y bueno, dándole usted una charla a este grupo, hablaba mucho de unión, mucha unión. Sí, a ver, primero es fantástico, conmovedor que en medio de las vacaciones aquí en Santa Rosa y de otras localidades de Calamuchita, no sé cuánta gente, había un montonazo de gente con ganas de participar, de discutir el país, de hacerlo con intensidad, con pasión, creo que un profundo espíritu democrático, con conciencia, ¿no? Me parece que eso es lo más significativo, y creo que también con conciencia de lo que está en juego. Creo que si hay tanta gente acá esta tarde-noche en Santa Rosa, es porque todos sabemos que es muy grave la situación del país, que es terrible la política que está implementando el gobierno de Macri, y que tenemos que tratar de impedir que se destruya lo conquistado en estos 12 años. Entonces creo que eso también hace que haya mucha necesidad de participación en todos lados. Mi experiencia es que en todos lados, cuando digo todos lados, desde el norte a sur, de este a oeste del país, hay miles y miles de personas que quieren de un modo u otro involucrarse, ¿no? Esta gente que vino hoy acá a Santa Rosa representa el kirchnerismo silvestre que usted conceptualizó. A ver, yo en estos años viajé muchísimo por la Argentina, antes de ser secretario, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y siempre percibí que en cada provincia, en cada localidad, había muchísima gente que se sentía kirchnerista, pero no se sentía representada, o por los gobiernos provinciales o municipales, muchas provincias que incluso provincias de Frente para la Victoria, pero con gobiernos muy conservadores, que no se sentía representada por la dirigencia del Partido Justicialista, y que así se sentían convocados por Cristina, por Néstor, por el kirchnerismo. Y eso apareció de una manera mucho más intensa en las últimas elecciones, y sobre todo cuando se jugó el camino al balotaje. Los que pusieron el cuerpo, los que salieron a militar, fueron los que quizás no lo habían hecho en otro momento, o que no estaban metidos en organizaciones, si bien también muchos de los que se organizaron y eran parte de las organizaciones históricas de estos años también participaron. Fue como una novedad la aparición de esta horizontalidad, de este kirchnerismo silvestre. Y creo que ahí hay una materia prima muy interesante, muy importante, pero hay que saber dar ese salto cualitativo de lo que es el gesto espontáneo, la necesidad de participar, a la construcción de espacios consistentes, con proyección de futuro, con coordinación, tanto de las organizaciones que ya existen como de las que se están creando, dentro y fuera de las redes sociales. Son muy importantes las redes sociales, pero tampoco hay que creer que las redes sociales son la invención de la pólvora. Hay un peligro que siempre subyace a pensar que la participación y la militancia empieza y termina en una red social. Hoy, cuando hay un blindaje comunicacional terrible, las redes son muy importantes, pero también es importante la creación de otros modos de participación. Este es un modo muy genuino, la convocatoria, las reuniones o la discusión en común, o la charla de una persona, o una movilización pública en una fecha fundamental para la ciudad, salir a protestar cuando es imprescindible hacerlo para defender los derechos. Creo que hay que buscar los distintos modos para darle caudal, potencia a lo que es hoy una fuerza de acción, que no sé si la palabra es resistencia, esa hay una discusión ahí, ¿no? Porque están los que dicen que la palabra resistencia hay que utilizarla cuando se lucha contra una dictadura. Pero me parece que la palabra resistencia tiene una envergadura plástica en un punto, y que si algunos la usan porque creen que hay que resistir el embate del neoliberalismo, bueno, que se use. Si otros piensan que hay que utilizar, qué sé yo, palabras como oposición, batalla, todas son válidas en este contexto. Pero sí me parece que hay algo importante, que hay que aprender a construir una intervención que no renuncie a la voz propia, a la mirada crítica, a la diversidad, que los monolitismos, las obediencias de vida, la idea de ser soldado, a mí nunca me gustó. A mí me gusta más bien un ejército que tiene liderazgos, pero donde un soldado puede también a veces asumir el liderazgo, porque si no es una relación asimétrica. Y cuando uno lucha por una sociedad más democrática, más libre, más libertaria,
si pensamos que los individuos tienen que ser solamente seguidores acríticos, nos equivocamos. Pero no hay individuos críticos si no hay un colectivo también. Hay que encontrar esa relación, el lugar del individuo crítico, pero el lugar de ese individuo en el colectivo, porque la fuerza la tiene siempre el colectivo. Vos tenés que hablar de contrastes. Usted habla de los 12 años más lindos de su vida. Y de pronto, no sé si más lindos, porque la infancia también son momentos únicos, pero creo que fueron los... A ver, yo tengo conciencia política desde el año 72, tenía 15 años, del año 72. Viví con una intensidad única esos 2 o 3 años que fueron un vértigo de mi vida y de la sociedad, y donde el final fue terrible, ¿no? Pero sin embargo hay una matriz que yo no cambio por nada, una historia, memorias, enseñanzas, aprendizaje, pero duró un instante. Después vino el fervor del final de la dictadura, que fue una época también de entusiasmo, de lucha, los primeros tiempos del alfonsinismo, la recuperación democrática, el camino que terminó en Semana Santa de alguna manera. Duró poco. Después vino la década del 90, con sus terribles miserias. Y la verdad es que cuando yo miro todo ese tiempo, estos fueron 12 años inesperados, inéditos, anómalos, 12 años que no estaban escritos, que nos tocaron en cada uno de los registros de la vida económica, social, cultural, familiar, de los derechos, de lo individual y de lo colectivo. Yo me acuerdo cuando murió Néstor Kirchner, yo viajé a Río Gallegos con un avión cuando se hizo la despedida y se llevó el cuerpo de Néstor al cementerio. Y una cosa que me partió el alma fue cuando íbamos del aeropuerto hacia el cementerio, hacía un frío de cagarse, y en un costado de la ruta había un grupo de unas 10 personas con un cartel que decía: los gitanos de Santa Cruz nunca te olvidaremos, Néstor. Gracias, Cristina. Los gitanos, los olvidados de la historia, los humillados, los perseguidos, los execrados. Yo leí ese cartel y dije, puta madre. Y los días de la Plaza de Mayo, de la muerte de Néstor, cuando llegaban a la madrugada, los putos peronistas, los travestis, todos los olvidados, los perseguidos, llorando y diciendo gracias, Néstor. Yo eso no lo había visto nunca. Entonces, y cuando hablamos de las madres, de Estela, del amor que ellas sintieron y sienten por Néstor y Cristina, todo eso se construyó en una época increíble del país. La pregunta mía va por lo que vivimos hoy, porque en términos, analizando y viendo que en la Argentina en los últimos años mucha autocrítica de parte de los protagonistas no hay, es como que siento la necesidad de decirle al kirchnerismo: ustedes también son responsables de lo que estamos viviendo hoy. A ver, yo no lo utilizaría de esa misma manera. Me parece que hay una derrota, hay responsabilidades en esa derrota, hay errores a lo largo de un ciclo de 12 años, errores que uno puede ir nombrando incluso si quisiera, pero también hay que leer una época, hay que leer una etapa en función de la historia del país, en función de el lugar del que veníamos, de las fuerzas que tiene el poder real. Yo me acuerdo de un bellísimo artículo que escribió Horacio González en el 2008, principios del 2009, que decía: los débiles somos nosotros. No se confundan, tenemos el gobierno, pero el poder sigue siendo el poder. Es decir, senador contra corriente. Eso no significa, insisto, que se cometieron errores, que se podían haber tomado otras decisiones, que se podía haber modificado el sistema ferroviario antes de 11, pero tuvo que ocurrir 11. Que se decidió un candidato y no se construyó un acompañamiento a la altura de la decisión de un candidato como el que se eligió. Todo eso está ahí. Que el Estado se reorganizó, pero también dejó puntos flacos, que hubo zonas de corrupción, que hubo dirigentes que no estuvieron a la altura. Todo eso es así. Que hubo que enfrentar una crisis global complicadísima que se inició en el 2008, tuvo que remar contra todos los medios de comunicación que tienen el poder real de la comunicación en el país y en el mundo,
una de las cosas que nunca dejaban de sorprenderme cuando salía del país es la manera como la prensa del mundo, incluso toda la prensa progresista, describía brutalmente a los procesos populares democráticos de América del Sur. O sea, peleamos contra todos, ¿no? Con esto quiero decir que cuidado con decir somos responsables de que haya ganado Macri. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí creo que hay que hacerse cargo de revisar, de rever, de ser autocríticos, pensando siempre en que la demanda y el desafío es cómo damos la pelea en la actualidad. Pero no se puede dar una pelea de verdad en la actualidad si cerramos los ojos a aquello que de alguna manera le permitió a la derecha ganar las elecciones. Eso creo que sí es muy importante, muy importante. Pero en la historia de los movimientos populares están los momentos que son los menos, de felicidad y de triunfo, y están los momentos de dolor y de derrota. Este es un momento de una derrota peculiar, yo la llamaría. No es el 76, no es el 55. Ahí no nos confundamos. Aquellos fueron derrotas monumentales que implicaron vidas, que implicó la destrucción de toda una historia de la sociedad argentina y en el caso 76 de una generación. Este es un momento en donde es cierto que el peligro está. El peligro hacia adelante es que, entre comillas, les vaya bien. Por eso cuando me preguntan a usted no quisiera que le vaya bien a Macri, digo, no, de ninguna manera, porque que le vaya bien significa que destruyan la Argentina igualitaria con la que yo sueño, por 20 años. Entonces nuestra obligación es impedir que le vaya bien. Desde su trabajo, bueno, ¿cómo encara este año, aparte de dando charlas y demás, en cuanto a la parte política, no? No, bueno, me vine un par de semanas a mi refugio en el mundo, que es aquí en Calamuchita, y nada, volver a Buenos Aires, hay 1000 reuniones, 1000 actividades, encontrarme con los compañeros, participar de distintos emprendimientos comunicacionales que tiene que haber. Creo que es fundamental federalizar la disputa, preparar el camino hacia el 2017. Es fundamental el triunfo del 2017. Si ganamos el 2017, el macrismo no va a poder imponer el núcleo decisivo de sus transformaciones. Para mí no sé llamarlo obligación o responsabilidad, es contribuir a la construcción de esos espacios de convergencia. O sea, generar de verdad una unidad en la lucha y potenciar este camino de un frente para la victoria atravesado por un peronismo y un kirchnerismo que sean fieles a estos 12 años. Me parece que esa es la mayor responsabilidad. Ricardo, la última de mi parte, hizo mención al macrismo como contrarrevolucionario, además de algunas otras adjetivaciones. Digo, uno tiene que entender que para usted el kirchnerismo ha sido revolucionario. En boca de un filósofo eso tiene un peso. A ver, las palabras van mutando en función de las épocas. La palabra revolución en los 70 tenía una significación muy particular, muy potente. Uno podía hablar del gran mito de la revolución que empezó en 1789 y que de alguna manera pareció culminar en el derrumbe del muro de Berlín en el 89. La revolución movilizó a generaciones. Yo no usaría la palabra revolución en el mismo sentido en que la usábamos en los 70 para pensar en el kirchnerismo. Diría, el kirchnerismo fue el momento más subversivo contra el sistema en las condiciones actuales del capitalismo. En ese sentido es que yo reivindico el kirchnerismo. El kirchnerismo fue lo más avanzado de esta época, lo que más arriesgó, el hecho maldito. Así como John William Cook dijo que el peronismo era el hecho maldito del país burgués, yo diría el kirchnerismo ha sido y sigue siendo, por eso lo quieren destruir, el hecho maldito del poder en la Argentina. ¿Qué siente, lo último, qué siente cuando le dicen con las últimas noticias que van a bajar los cuadros de Kirchner? Quisieron destruir el peronismo, prohibieron el uso del nombre peronismo, Perón, Evita, en la Argentina, y lo único que lograron fue expandir un movimiento popular. Néstor Kirchner
está en lo más profundo y entrañable de la conciencia popular argentina. No hay posibilidad alguna que un sátrapa bajando un cuadro tener el olvido. Ninguna. Gracias.